Buenas tardes. Buenas tardes. Les voy a mostrar los materiales que subí. Aquí están los materiales nuevos que subí. El PPT, ley de Coulomb, que ya estaba arriba. Una clase, ¿cierto?, del paralelo 300, el PPT de campo eléctrico y algunos ejercicios resueltos de campo eléctrico. Y le subí el video hoy día del paralelo 300 y más rato lo hago con el 302. Entonces hoy día vamos a comenzar a ver lo que es la famosa ley de Coulomb. Vi con usted el producto... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? La guía que tenía la materia de vectores está ¿Sí? en el aula. ¿Ya? Dígame. ¿Está subida la guía de materia de vectores Sí, pues también en el está, aula? ¿no? Sí, pues sí está. Lo que pasa, le iba a preguntar si con ustedes vi el producto punto y producto cruz. No, profe. Ya. Eso es una extensión que yo hice respecto al semestre pasado. Entonces, déjame buscarlo a ver dónde lo dejé eso. Fue ayer. No, aquí no fue esto. Uh, 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 uh. Esto fue anteayer. Es una extensión de lo que son, nosotros hemos visto, lo que es pues, la suma de vectores, la resta entre vectores, la multiplicación de un vector por un escalar, descomposición vectorial, ¿verdad? Pero voy a ver lo que es producto punto y producto cruz, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque necesitamos conocer el producto cruz porque después lo vamos a tener que ocupar en alguna situación específica, como es la fuerza lateral que siente una carga debido a un campo magnético. Les cuento un poco, me estoy adelantando la materia. Cuando tú tienes una carga eléctrica que pasa con una cierta velocidad a través de un campo magnético, esta carga, ¿cierto?, sufre una fuerza lateral que lo desvía de su cauce natural y sigue otro camino. El B cruz B es una definición que se define como la magnitud de la V, la velocidad, B el campo magnético, por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Por lo tanto, si el vector velocidad es paralelo o antiparalelo al vector campo magnético, la carga pasa derechita, ¿cierto?, a través de ese campo magnético. Pero si lo hace en forma perpendicular, tiene una fuerza lateral que la desvía de su camino en forma abrupta. Entonces, voy a aprovechar de ver, ¿cierto?, lo que es el producto cruz ahora, de manera que cuando nosotros veamos campo magnético ya tengamos internalizado esta definición de lo que es el producto cruz. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a ver al documento oficial, el documento que yo tenía. Entonces vamos a ir a ver dónde está lo que son los vectores. Déjame ver.
Aquí está. Entonces me voy a adelantar un poquito a la materia, ¿de acuerdo? Pero creo que es importante que lo veamos porque si no, después cuando veamos el producto crudo, ahí lo voy a tener que volver a ver. Entonces, cuando nosotros lleguemos a esa parte de la materia, ya lo tendremos internalizado. No... En formato Word. Ya. Aquí este era lo último que habíamos hecho, las componentes rectangulares de un vector, y solo estamos en condiciones de poder evaluar un vector en 2 y en 3 dimensiones, ¿cierto? Poderlo representar, calcular la magnitud o módulo, etcétera, etcétera. Y esto es lo que faltaba, el producto punto o escalar. Es una multiplicación. Si tú colocas producto punto en Google, te aparece una cierta cantidad de páginas. Si tú pones producto escalar, te direcciona a las mismas páginas. Entonces la gente lo llama indistintamente producto punto escalar. ¿Y por qué lo llama escalar? Porque cómo se define y cómo se lee esto que está aquí. A punto B es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Esa es la definición textual. Entonces vamos a suponer que aquí tengo un vector A, tengo un vector B, que el porte de esta flecha vale 5. Entonces aquí donde dice la magnitud o módulo coloco 5 y este vale 4. Entonces lo multiplico por 4. Y vamos a suponer que el ángulo vale 30 grados. Entonces coloco coseno de 30. Entonces yo tendría 5 por 4 por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto es eso, por favor? ¿Cuánto da eso? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Aló. Sí, profe. Ya, pues les pedí por favor que multiplicaran el tamaño o el módulo de este vale 5, vamos a suponer, el módulo o tamaño de este vale 4, y el ángulo formado por ello vamos a suponer que es de 30 grados. Entonces multiplico mi calculadora 5 por 4 por el coseno de 30 grados. Ah, 17,32. Ya, 17,32. ¿Y qué te dio como resultado? Un número. Y un número es un escalar. Por eso se le llama producto punto o escalar. ¿Ya? Entonces esa es la operación en cuestión. ¿Para qué me sirve el producto punto? Porque la gente dice, ¿para qué voy a ver esto si no lo voy a ocupar nunca más? No, pues. El producto punto o escalar se utiliza para encontrar el ángulo formado por dos vectores, A y B. Entonces aquí les puse lo medular, lo central. Sí, debería estar la persona que me está preguntando, veamos. A ver, para ir a un sistema de unidades, de análisis, programación, ejercicio de conversión, ejercicios paralelos. No, no está, pero la subo al tiro. O de ahí la subo, ¿ya? Le subo lo que son los vectores, así que no se preocupe, aquí no está en este momento, pero la vamos a subir. Clases, simulaciones, ejercicio resuelto de vectores. Mire, el material no lo tengo subido arriba, desde Clona. Así que más ratito lo subo, una vez terminada la clase. Ya. Entonces para eso se utiliza, para encontrar el ángulo formado por dos vectores. Entonces, de acuerdo a la definición, tengo que A punto B es la multiplicación de A por la magnitud de B, la multiplicación de la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Entonces uno analiza aquellas disposiciones geométricas básicas, elementales, por ejemplo 0 grados. ¿Qué significa eso? Que los dos vectores son paralelos. Están los dos, uno arribita del otro en el eje X, son paralelos.
Si tú aplicas el producto punto, A punto B es la magnitud de A por la magnitud de B, los tamaños de los vectores, y lo multiplicas por el coseno de 0 grados, porque te forman un ángulo de 0 grados. Y si es un ángulo de 0 grados, los vectores están aquí, ¿ves? Este es el vector A y este es el B, tienen diferentes tamaños, entonces son paralelos, forman un ángulo de 0 grados. Están los dos apuntando para allá, ¿ves? Ahí están los dos vectores, son paralelos. Y si son paralelos, el coseno 0 grados vale 1 y te queda la multiplicación de las componentes. En el caso en que sean perpendiculares, ahora la disposición es de esa manera. Ahí está, ¿viste? 90 grados. Tengo el uno y el otro a 90 grados. Y coseno de pi medios o 90 grados, recuerde que los 90 grados pi medios es la misma cuestión, pero en diferentes idiomas. Es como decir yes o oui o da en ruso. Es lo mismo, pero representado de otra manera. Entonces, en este caso, los vectores son perpendiculares. Eso significa que son perpendiculares a 90 grados. Y si tú aplicas el A punto B, sería la magnitud de A por el B por el coseno de 90 grados. Y coseno de 90 grados vale 0. Entonces te queda 0 por algo, te queda 0. Y si ahora los vectores son antiparalelos, es decir, están de esta manera, mire la pantalla acá, por favor. Ahí. Estaban ahí, paralelo, perpendiculares, antiparalelo. ¿Qué ángulo forman? Un ángulo extendido de 180 grados. Son 180 grados. ¿Y coseno 180 grados cuánto vale? Que tú digas pi radianes o 180 grados da lo mismo. Son diferentes idiomas. Entonces, si tú aplicas el producto punto A punto B, te queda A por B por el coseno 180 grados, y el coseno 180 grados vale menos 1. Por eso aparece un menos 1. Entonces tienes un máximo valor positivo, tienes un máximo valor negativo y tienes un cero central. Usted mira, oiga, profe, siempre los vectores tienen que ser paralelos, perpendiculares. No, lo que pasa es que se va repitiendo la cosa, entonces pueden ser 45 grados, 30 grados, 120, 150, 225, 322, etcétera, etcétera. Pueden tomar cualquier posibilidad. ¿Ya? ¿Qué propiedades tiene? A punto B lo mismo que B punto A, o sea, es conmutativo. Si tú tienes A punto B más C, es lo mismo que el producto punto sería A punto B más A punto C. Si tú tienes un vector y lo punteas consigo mismo, te queda A al cuadrado. Si tú tienes lambda, donde lambda es un número y lo multiplicas por A punto B, es lo mismo que lambda por A punteado con B o A punto lambda por B. Da lo mismo. ¿Y cuál es la interpretación geométrica del producto punto? Por ahora no lo vamos a ver, pero sí explicárselos. Tú tienes que hacer aquí un vector OB y tienes un vector OA, y que forman un ángulo alfa en cuestión. Entonces, si tú alumbras este vector con una linterna desde arriba hacia abajo, te genera, ¿cierto?, una sombra, y esa sombra es OA'. Entonces, la idea es la siguiente, ¿cierto? ¿Cuántas veces está contenido el vector OA' en el vector OB? Es como una especie de proporcionalidad para saber, ¿cierto?, cuántas veces está en la proyección o saber cuántas veces está contenido. Eso es el producto punto. Entonces vamos a hacer un ejercicio, y ese ejercicio está aquí en esta guía. Aquí está. ¿Cuánto? Tengo dos vectores. ¿El vector A cuántas componentes tiene? Tres. 3. En tres dimensiones. ¿Pertenece al plano o al espacio? Al espacio. Espacio. Perfecto, perfecto. Ya, bien. ¿El B cuántas componentes tiene? 3. 3. Tres también pertenece al espacio igualmente. Al Al espacio espacio también. ¿Viste? igualmente. Entonces, si tuviese 2 sería el plano. Entonces esas cosas ya hay un avance de reconocer los vectores. ¿Te das cuenta? Y me piden hallar el ángulo formado por los dos vectores, A y B. Entonces yo aplico la definición que acabamos de ver, pues. A punto B es la multiplicación de la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de alfa.
Y yo tengo que formar esta ecuación. Entonces, como no me da la pantalla, coloco el primer vector, ahí está, lo traslado, que es el que está aquí, fíjese bien, 7,98D, y lo voy a puntear con el vector B que está a continuación. Igual, ahí está el igual. ¿Cómo calculamos la magnitud de un vector? Es la raíz cuadrada de las tres componentes del cuadrado, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ya, y la magnitud del Sí. vector B, aquí le puse por y continúo para acá, porque no me alcanza la pantalla. Y ahí está la multiplicación de la magnitud de B, que es las tres componentes del al cuadrado. Ahí están, ¿ves? Menos 5 más 8,66 más menos 4,45 al cuadrado. Y por el coseno alfa. Esta es mi incógnita, alfa. No hay que perder de vista. Entonces tenemos que desarrollar esto que está acá. Y vamos a preocuparnos de la primera parte. Ahí. Lo que está destacado en negrita, ¿cierto? Desde el punto de vista matemático, si entra un profesor o una profesora de matemática, nos va a decir, mire, ahí lo que usted tiene, el primer término es un trinomio, tiene tres términos. Y el segundo paréntesis tiene otro trinomio, tiene tres términos. Por lo tanto, tiene la multiplicación de un trinomio por un trinomio. ¿Cómo habría que hacer eso? Aplicar la regla de las S, ¿o no? S por S, 7,98 por 8,66, el 7,98 por menos 4,95. Después tendría que yo multiplicar 6,018 por cada uno de estos. Y después tendría que multiplicar menos 3,44 por cada uno de estos. Entonces tengo 3 por 3, tengo 9 términos, ¿no? Eso es lo que habría que hacer. Pero, ¿cómo se hace cuando estoy trabajando con vectores? Solamente multiplico aquellos números que tienen iguales letras, I con I. 7,98 por menos 5, ¿cuánto le queda? 7,98 por menos 5, ¿cuánto le queda? Menos 39,9. Ahí está. Después, ¿qué es lo que hace usted? Multiplica 6,018 J por 8,66 J. ¿Cuánto le queda eso? 52,11. Ya. Y después usted multiplica menos 3,44K por menos 4,45K. Menos por menos le queda más. ¿Cuánto le queda eso? ¿Cuánto le queda eso? 3,44 por 4,45. ¿15,31? Claro, 15,31. Y usted mira, oiga, profe, ¿qué pasó? I.I, I.I vale 1. I.I igual 1. Y eso es igual a J.J igual 1. Y K.K 1. 1. Profe, eso porque todo I, J y K son menos 1 igual. No, porque son perpendiculares. Ah, ya, ok. Y el coseno de 90 grados, ¿cuánto vale? Coseno de 90 grados, ¿cuánto vale? Perdón. I con I son paralelos, ¿no? Si tú tienes un vector I y le colocas otro I, van en la misma dirección del eje, ¿no? ¿Qué ángulo forman? 0 grados. Y coseno de 0 vale 1. Igual cosa, si tú tienes J y J hacia arriba, son paralelos, coseno de 0 grados vale 1. Y si tú tienes K.K vale 1.
Esa es la razón. ¿De acuerdo? Ya. Usted me dirá, oiga, ¿y por qué los otros números no lo hago? Porque si yo hago i.j, i.j sería la magnitud del primer vector por el segundo vector por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo forma el i con el j? Recuerda que el i unitario va a través del eje x y el j unitario va a través del eje de la y, ¿o no? ¿Qué ángulo forman? 90. 90 grados. ¿Y coseno 90 grados cuánto vale? 0. 0. Entonces, cuando tengamos este tipo de operatorias, solamente multiplicamos aquellos números que tienen iguales letras. La i con la i, la j con la j, y los k con los k. Porque i.i vale 1, j.j vale 1 y k.k vale 1. Todos los otros productos cruzados, i.j o j.i valen 0. j.k vale 0. j.i vale 0. k.i vale 0 y k.j vale 0. ¿Está claro por qué me quedó eso que está ahí? Entonces tenemos que ser hábil y no estar haciendo S por S, S por S, los 9 términos, y después evaluar que con I, J con J y K con K. ¿Está claro? Entonces vamos a proceder de esa manera. Ya, y ahora vamos a calcular la magnitud o módulo de eso. Hágalo por favor, a ver cuánto le queda. Eso ya usted lo sabe hacer con la calculadora. Papá se lo enseñó. Raíz, 2 paréntesis de entrada, 7,98, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, más, abre paréntesis, 6,018, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, más, abre paréntesis, menos 3,44, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, y vuelve a cerrar paréntesis. ¿Cuánto le dio eso? $10,57. Ya, 10,57. Ahora chequeen esto que está acá. ¿Cuánto les queda? Ventilador. Buscar un vasito de agua. ¿Ya cuánto quedó? 10,94. Listo, 10,94. Viste que ya han aprendido cosas, hacer todas esas cuestiones y facilito con la calculadora por el coseno phi. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a sumar esas cantidades, porque ahí está el igual. Si tú sumas menos 39,9 más 52,11 más 15,31, debería quedarte 27,52. Si tú multiplicas al otro lado 10,57 por 10,94, debería quedarte 115,64 por coseno alfa. Este número que está destacado en negrita ahí, ¿cierto? Con fondo negro, que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces te queda, recuerde que esas dos flechas, yo le indico a usted que continúe el cálculo hacia el lado. Eso es coseno de alfa de 27,52 dividido por 115,64. Si usted hace esa división, debería darle 0,23. Entonces usted tiene que coseno de alfa igual a 0,23, pero usted no quiere la función coseno aplicada al ángulo, sino que quiere el ángulo, eso es lo que lo están pidiendo. Entonces usted dice alfa coseno a la menos 1 de 0,23. Y eso también usted lo sabe hacer con la calculadora.
Papá se lo enseñó. Hágalo por favor. Recuerde que para calcular los ángulos tiene que tener su calculadora en el sistema D. ¿Cuánto le dio eso? 76,70 grados. Ya. ¿Para qué me sirve fundamentalmente el producto punto? El producto punto para encontrar el ángulo formado por dos vectores. Eso es lo que se hace en la mayoría de las veces. Te dan dos vectores y dicen determine el ángulo formado por los vectores. ¿Qué tienes que hacer? Aplicar el producto punto. Y hacer toda esta operatoria. Y tener claro que I.I vale 1, J.J vale 1 y que K.K vale 1. Y que todos los otros productos cruzados se hacen 0, porque son perpendiculares. Si uno no supiese eso, tendría que hacer esta multiplicación por estos tres términos. Ahí tenemos 3. Después este número por esos 3 términos que están ahí. Ahí tengo 6. Y después tengo este número, ¿cierto? Por esos 3 que están ahí. 3 por 3, 9 términos. Y después habría que analizar cada uno de ellos. Como eso no lo vamos a hacer, porque tenemos que ser prácticos, yo le enseñé la regla mnemotécnica, entonces eventualmente en una prueba usted me multiplica aquellos números que tienen iguales letras, respetando la regla de los signos. ¿Se entiende la idea? Sí, Sí, profe. Ya. Esa es la multiplicación entre vectores. Yo les reiteré la vez pasada, ¿cierto? Que los vectores se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, pero no se pueden dividir. Y ya sabemos hacer varias cosas los vectores, sabemos calcular su magnitud, su dirección, su sentido, podemos calcular el módulo, poderlos graficar, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿cierto? Dentro de nuestra entropía mental, sabemos multiplicar vectores. ¿Y para qué me sirve la multiplicación entre vectores? Para calcular el ángulo formado por dos vectores. Y estos valores, ¿cierto? Son clásicos, el que sean paralelos, perpendiculares y antiparalelos, y cuando son perpendiculares, el producto punto, ¿cierto? Vale 0. Imagínate que yo en la prueba te doy dos vectores, pum, y te digo, haga el producto punto. Si tú haces el producto punto y te queda 0, ¿qué puedes concluir? Que los dos vectores son perpendiculares. Ya, y esto es importante también, esto va a ser lo último de vectores, lo vi con el otro paralelo, se me ocurrió hacerlo ahora y no después, cuando estemos viendo el producto cruz, por eso tengo que hacerlo con ustedes también. El producto cruz o vectorial. ¿Cómo se define el producto cruz? Ahí está la definición. A cruz B, la magnitud o módulo de A cruz B es la multiplicación de la magnitud de A por B por el seno del ángulo en alguna dirección. Y ese vector que está ahí N es un vector unitario, porque tiene el sombrerito, vale módulo 1, y que es perpendicular y ortogonal a los dos vectores base. Entonces aquí usted tiene el vector A y tiene el vector B. Entonces mediante la regla de la mano derecha, usted toma el vector A y arrástrelo hacia el B. El dedito gordo, ¿para dónde la apunta? Hacia arriba, ¿no? Que sería el vector C. Y ese vector C es perpendicular al primero y es perpendicular al segundo. Y por lo tanto al plano que forman los dos vectores. ¿Se entiende la idea? ¿Y qué me da como resultado el A cruz B? Me da como resultado un nuevo vector. ¿Y qué características tiene ese vector? Ese nuevo vector es perpendicular al plano que forman los dos vectores, al A y el B. ¿Ve? Perpendiculares. Entonces, mediante la regla de la mano derecha, ahí, hace esto, usted lleva el A hacia el B y el dedito gordo la punta hacia arriba, y es perpendicular al plano formado por ahí. Entonces, si viene una partícula con cierta fuerza y cierta velocidad y es perpendicular uno con otro, pum, va a sufrir una fuerza lateral que lo desvía y va a salir hacia arriba, y se va a mover para arriba. Ahí entró.
Está muteado, profe, por si acaso. Listo, gracias. Lo que estaba diciendo es lo siguiente: si viene una partícula en esta dirección con una cierta velocidad v y entra en un campo magnético B, se va a desviar hacia arriba, ¡pum! Y va a comenzar a girar en sentido antirreloj y va a generar un círculo de radio R. Y por eso que los aceleradores de partículas, los ciclotrones y todas estas cosas son de carácter circular. Entonces los tipos, ¿qué es lo que hacen? Le dan una cierta velocidad y comienzan a acelerar esto. Y una vez que ha obtenido, ¿cierto?, la energía necesaria suficiente, cambian de polaridad, ¿cierto?, el campo magnético y las desvían lateralmente y sigue hacia allá. Y choca contra una muestra. Y al chocar con esa muestra, ¿cierto?, que son varios megahertz, o sea, mega electron volt o giga electron volt, energía cinética, choca contra la muestra y hay trazas, y ahí aparecen las partículas. Y hace como 4 o 5 años atrás, ¿cierto?, estaba la investigación plena cuando se hicieron todos los descubrimientos y se logró determinar, ¿cierto?, la partícula de Higgs. ¿Oyeron hablar de eso en algún momento en su colegio? Sí, profe. La partícula de Higgs, ¿cierto?, que es la partícula de Dios. Esa partícula, ¿cierto?, cuando se produce el Big Bang, la gran explosión, aparece esa partícula. Y esa partícula, ¿qué es lo meritorio de eso? Que esa partícula dotó a todos los cuerpos del universo de masa. Entonces esa partícula de Higgs, que es el apellido de un científico, estaba predicha teóricamente, en papel, en la pizarra, en el computador, pero no se había visualizado y no se había visto porque el hombre no disponía de cámaras de alta resolución, no disponía de los aceleradores de partículas, ¿cierto?, con la tecnología adecuada, con los conductores adecuados, ¿cierto?, y no poseía la cantidad de energía necesaria suficiente para poderla determinar. Y apareció una partícula ahí, en ese choque. Muchos decían que se iba a producir un hoyo negro y que ese hoyo negro iba a comenzar a tragarse la Tierra. Otros decían que no existía esa partícula y sí existió. Por lo tanto, desde el momento cuando tú realizas un experimento y logras demostrar una situación experimental a partir de un fundamento teórico, de una hipótesis de trabajo, si hay una alta correlación y una congruencia entre lo teórico, la hipótesis teórica y lo experimental, eso pasa a ser ley para todos nosotros. Por lo tanto, estas generaciones, ustedes, yo y todas las que van a ver, van a poder hablar, ¿no es cierto?, de la partícula de Higgs. Sí, existe la partícula de Higgs, y esa partícula de Higgs apareció, ¿cierto?, en el Big Bang, lo que estaba predicho. Lo mismo sucedió con, a ver, le hago una pregunta fuera de contexto. ¿Cuántos son los estados de la materia? Líquido, sólido, gaseoso. Ya, la mayoría de mis alumnos, la mayoría de mis alumnos, cuando yo le hago esa pregunta, me contestan, ¿no es cierto?, líquido, gaseoso y sólido. Pero en realidad son 5 los estados de la materia, o 6. Está líquido, sólido, gaseoso, está el plasma. ¿Dónde hay plasma? Cuando ustedes, no sé si va a aprender a soldar, lo van a llevar a la casa central, cuando tenga el arco, porque a los de mecánica los llevan, lo hacen soldar, ¿cierto? Y ahí en la puntita de la barra, ahí hay plasma. Cuando cae un rayo o sube un rayo, ahí hay plasma. En un tubo fluorescente, cuando tú prendes la cocina, alguna cuestión, en el tubo fluorescente al interior hay plasma. En una ampolleta de neón hay plasma. En la lava de los volcanes, usted va corriendo, ahí está ya un volcán, ¿cierto? Usted va corriendo y con sus manos toma la lava, ¿cierto? Y juega con la lava. Ahí está jugando con plasma. Y el otro, el condensado de Bose-Einstein. Bose no es el cantante español, sino que era un científico hindú, y Einstein, ¿no es cierto?, el famoso Einstein que conocemos. Entonces ellos dos se carteaban y lograron predecir teóricamente la existencia de ese estado de la materia. Y pasaron más de 40 años y lograron hacerlo, ¿cierto?, en condiciones especiales, lograron hacer ese experimento y lograron determinar, ¿cierto?, ese condensado.
de Bose-Einstein. Y ahora hace poco, creo que fue el año pasado, o a principios de este año, ¿cierto? Unos astronautas norteamericanos que estaban arriba en el espacio, en un estado de ingravidez, ¿cierto? Lograron controlar y bajo ciertas situaciones lograron reproducir, ¿cierto? Y obtener el condensado de Bose-Einstein. Y se está hablando de el condensado de neutrinos, y se está hablando, ¿cierto? Como cuarto de la materia, el hielo interestelar. El hielo de un aerolito, de un meteorito, ¿cierto? Ese sería otro estado de la materia. Entonces, de aquí en adelante mis alumnos, como parte cultural, deberían decir, no, estás equivocado, son mal los estados de la materia. Y eso lo va a posicionar muy bien ante su grupo de amigos, de amigas, de su polola, ¿cierto? Porque va a saber un poquito más porque se está culturizando con este pobre profesor. Ya, entonces producto cruz que te genera un tercer vector que es perpendicular al plano, formado por los dos vectores base. Y ese vector tiene la normativa que es perpendicular, y si tú haces A cruz B, llevas el A al B, te genera el vector C. Ahora si tú traes el B hasta el A, te genera el mismo vector pero hacia abajo. ¿Qué es lo que cambia? El tamaño es el mismo, la dirección es el mismo, pero ¿qué cambia? Si es hacia abajo, ¿qué estaría cambiando? ¡Aló! Está bueno el partido, parece, ¿no? ¡Aló! Cambia el signo. Cambia el sentido. Sí. Obviamente, al cambiar el sentido, ahí cambia el signo. Tiene razón. A cruz B igual a menos B cruz A. Si esto lo multiplico por menos 1, me queda el vector que va para arriba. Lo doy vuelta, ¿no? Multiplico el vector vector que está apuntando para abajo, que tiene el mismo tamaño, la misma dirección, lo multiplico por menos 1 y me queda apuntando para arriba, paralelo. A cruz B más C, lo mismo que A cruz B más A cruz C, si dos vectores son paralelos o antiparalelos, si tú haces el producto junto, y eso es igual a 0. Lambda por A cruz B es lo mismo que lambda por A cruz B o A cruz lambda por B. Vamos a cambiar esto al tiro. Digo, el profe está ocupando material del año 2016, loco. Está medio antiguo el profe. Le ponemos 2.1 y lo actualizamos. Soplamos la pantalla y queda con el 2021, ¿ves? Y ahí nadie nota que primer semestre de 2021. Ya, lo mismo que en el caso anterior, yo considero dos vectores que son paralelos, forman un ángulo de 0 grados, dos vectores perpendiculares forman un ángulo pi medio o 90 grados, y dos vectores que no son paralelos. Ahí no quiere decir que sean desiguales, el espíritu es decir que son antiparalelos, o sea, 180 grados pi radianes. Si tú aplicas la definición, es la magnitud de A por B por el seno de 0 grados, y seno de 0 vale 0. ¿Cuándo su valor es máximo? Cuando el ángulo vale 90 grados, seno 90 grados o pi medio vale 1, entonces te queda A por B. Si son antiparalelos, te queda A por B por el seno de 180 o pi, te queda 0 grados, seno de 0. Entonces es 0 cuando son paralelos o antiparalelos, y su valor máximo para el producto cruz se obtiene cuando son perpendiculares. Ya, ¿cómo yo trabajo los vectores, cierto? Mediante lo que se llama un determinante. ¿Sabes lo que es una determinante, no? No, profe. El resto, No, profe. ya. Tampoco. Fíjese usted que cuando uno tiene los contenidos programáticos para la PSU o la PTU, dice determinantes y azar. Entonces a usted deberían haberle pasado determinante para haber respondido algunas preguntas de la prueba específica de matemáticas. Y eso no lo alcanzó a ver. Ya, el producto cruz, ¿cierto? Es una determinante. Entonces cuando usted tenga dos vectores y en forma de componentes y quiera formar el U cruz B, usted lo encierra en un arreglo matemático, que se llama determinante, y ese determinante está constituido, ¿cierto?, de tres columnas. Primera columna, segunda columna, tercera columna. Primera fila, segunda fila, tercera fila. Y eso usted lo puede bajar de grados, lo baja de un grado, a uno de una columna, dos columnas,
primera fila, segunda fila. Primera columna, segunda columna, primera fila, segunda fila. Primera columna, segunda columna, primera fila, segunda fila. Entonces usted reduce mediante un mecanismo que yo le voy a enseñar, que va a ser un poquito más mecánico por ahora, porque está el método de Sarrus, el método de colocar 2 columnas aquí o 2 filas acá y hacer el juego de estas determinantes menos el juego de la otra determinante, pero le voy a enseñar por ahora, como no conoce, un truco, ¿cierto?, un poquito más mecánico. Usted coloca I, J y K, y mediante este mecanismo, el signo para J es negativo, el signo para I es positivo y el signo para K es positivo. ¿Está claro? El signo para J es negativo. Y usted cuando quiere colocar, porque ahí aparece IJK, pues, entonces coloca I y usted hace pasar una línea, fíjese bien, vertical y horizontal. Y hay puntos que no se tocaron. Vertical, horizontal. ¿Quiénes no se tocaron? Vertical, horizontal. ¿Quiénes no se tocan? Estos 4, ¿no? ¿Sí? ¡Aló! Sí. Sí, profe. Ahí están U2, U3, B2, B3. Después hace lo mismo con el J en forma virtual. Hace pasar una línea virtual vertical y una línea virtual horizontal por el J. ¿Quiénes quedaron sin tocar? U2, B1, o sea, U1, B1 y U3, B3. Y le da ese ordenamiento. Y después lo hace pasar por K. Y ahí quedaron tocar esos 4 que están ahí. Entonces usted toma esos 4 valores y los reemplaza ahí. Entonces logró reducir una determinante de 3x3 a una determinante de 2x2. 2 filas por 2 columnas. ¿Y cómo se trabaja eso? Se multiplica cruzado. Siempre yendo desde la izquierda hacia la derecha. S por S por eso, si usted multiplica 5 por 4 o 4 por 5 da lo mismo. Son 20, ¿no? Multiplica ese que está ahí, menos, por definición, S por S. Multiplica S por S cruzado menos S por S otro. Multiplica S por S menos S por S. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ya. Tome nota o después yo le subo esta cosita arriba. Ahí están dice sea los vectores 7,98. Ahí. Tomé creo que los 2 vectores de arriba, ¿no? Sí, los mismos. ¿Cuántas componentes tiene ese vector? 3. El espacio, ¿cierto? 3. Este vector B, ¿cuántas componentes tiene? 2. Pertenece al... 2. ¿Qué componente le falta? ¿El I, el J o el K? Y. El I. Entonces, para dejarlo con igual cantidad de componentes, le agrego el 0. 0i, y aquí, le agrego el 0. Porque ese 0 tiene que ocupar un lugar en la determinante. Entonces lo dejo con igual cantidad de componentes. ¿Y qué es lo que me piden? Encuentre un vector perpendicular al plano formado por los 2 vectores y expréselo como vector unitario. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a encontrar un vector perpendicular. Ah, el profe a mí me dijo que cuando yo hago el producto cruz, ¿cierto? Si yo hago A cruz B, me genera otro vector que es perpendicular al plano formado por los vectores. Entonces, tengo que construirme la cruz B. Pero la cruz B está dado de forma componente. Pero él me dijo que cuando yo tuviera A cruz B, tengo que colocar IJK y colocar los números para el primer vector y los números para el segundo vector, y me enseñó un mecanismo. Ahí está, pues la cruz B. IJK, ¿cuáles son las componentes de la? Ahí están, 7,98, 6,04 y menos 3,44. Y las componentes del B, ahí están, 0, 8,66, menos 4,45. Ese es un ordenamiento. Si me piden B cruz A, primero debería colocar las componentes del B, por orden de entrada, y luego las del A. Pero como me piden A cruz B, coloco las componentes del primer vector A y luego la otra. Y coloco I menos J más K. Entonces ahora yo hago pasar una línea virtual, fíjese bien. Ahí y ahí. ¿Qué números quedan sin tocar? ¿Qué números quedan sin tocar, por favor?
Los del J y los de K. Eso, esos 4, ¿no? Pero, Ahí están, ¿ves? Ese y los otros que están aquí. Menos J por definición. Ahora voy con el J. Lo hago pasar por ahí y por acá. ¿Qué números quedan sin tocar? Estos dos. ¿Cierto? Ahí están. Y también quedan sin tocar esos que están ahí. Menos 3,44, menos 4,45. Y después voy al K. ¿Qué números quedan sin tocar? Esos 4 que están ahí, ¿o no? Y ahí están esos 4. Ya. Y tenemos... ¿Está claro, no, el ordenamiento? Sí, sí, sí. El mecánico. Entonces te coloca I factor. Ahora Y 6,018 por 4,45. ¿Cierto? Ahí está. 6,018 por 4 por menos 4,45. Menos por definición. Y ahora usted multiplica menos 4,44 por 6,88. Ahí están, ¿ves? Coloca el menos J, usted multiplica 7,98 por 4,45. 7,98 por 4,45. Menos por definición, menos. Y después multiplica menos 3,44 por 0. Ahí está. Y después poner K y pone 7,98 por 8,66. Menos por definición, 6,018 por 0. Ya vamos multiplicando. ¿Me ayuda por favor con esa multiplicación? ¿Cuánto le quedó, por favor? Menos 26,78. Listo. Ahora usted me multiplica. Ahora, ese menos con menos le queda más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora usted me multiplica 3,44 por 8,66. 9,79, profesor. Listo. El menos J lo voy a considerar, lo voy a dejar ahí. Y ahora multiplico 7,98 por menos 4,45. Más por menos le debería quedar menos. ¿Cuánto le quedó eso, por favor? Menos 35,511, profe. Listo. Y ahí le queda menos con menos, le queda más. Pero le da lo mismo porque tiene 3,44 por 0, le da 0, ¿no? Si usted quiere ahí, le coloca más 0, da lo mismo. Más 0, listo. Ya, y ahora me multiplica 7,98 por 8,66. $7,98 por 8,66. $79,108. 69,10. Ok, 108, 10 da lo mismo. Y después multiplica 6,018 por 0, le queda 0, ¿no? Sí. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer usted? Suma esas dos cantidades. 29,79 menos 26, menos 26,78. Eso debería quedarle 3,01 veces I. Sí, sí, sí. Entonces, I. Después aquí tiene menos 35,51 más 0. Le va a quedar menos 35,51, pero ese menos con menos le queda más. J. Y aquí tiene 69,108 menos 0, le queda 69,8 y le queda positivo. Y aquí está el vector. El A cruz B que te da como resultado un número o un vector, te da como resultado un vector. ¿Y cuántas componentes tiene? 3. ¿Por qué? Porque los vectores base, ¿cuántas componentes tenían? 3. 3. Así que debe darte uno de 3. Ahora, yo lo que estoy afirmando es que esto es perpendicular, ¿o no? Este nuevo vector es perpendicular, el A cruz B al A y el B.
Entonces aquí hay una forma de comprobarlo. Vamos a comprobar que A cruz B es perpendicular al A o al B. Entonces yo lo voy a hacer con el A. Después en su casa hágalo con el B. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digo que A cruz B punto con A debería darme un resultado. Y aquí colocamos entonces el A cruz B, que es el resultado que nos dieron. Ahí está. Y lo punteo o hago el producto punto con el otro. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Multiplicamos aquellos números que tienen iguales letras. 3,01 por 7,98 te queda 24,02. Después multiplicas 35,51J por 6,018J, te debe quedar 213,69. Y después te queda 69,108 por menos 3,44, debe quedarte 237,73. Si tú sumas o restas estos números, te queda menos 0,021, o sea, aproximadamente 0. Es decir, nos queda que vale 0 porque yo estoy haciendo el producto punto entre dos vectores. Y cuando dos vectores son perpendiculares, si dos vectores son perpendiculares, el producto punto, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto queda? 0. 0. Entonces hemos comprobado que realmente, ¿cierto?, esos dos vectores son perpendiculares. ¿Por qué no te queda 0, 0, 0, 0? Porque va a depender del número de decimales que tú emplees. Pero ahí estás comprobando que eso es prácticamente 0, por eso le puse casi 0. Entonces yo le pido que usted haga en su casa el B.A cruz B para John Holmes, para su casa. Entonces el producto cruz ya lo sabemos manejar en forma de componentes, mediante un arreglo matemático que el hombre inventa, que es un determinante, y esos jóvenes, el día de mañana también les va a permitir, ¿cierto?, usar la regla de Kramer para poder determinar las corrientes en un circuito. Te va a tener un circuito de resistencias y va a poder determinar, ¿no es cierto?, la regla de los voltajes, que la subida o la bajada de potencial a través de un circuito deben ser igual a 0, y que la suma de las corrientes que entran o salen a un nodo es igual a 0. Entonces, con eso le va a permitir, ¿no es cierto?, determinar las corrientes I sub 1, I sub 2 e I sub 3 en un circuito. Y si tienen las corrientes y tienen la resistencia, aplicamos la ley de Ohm, voltaje igual a I por R. Y si tienen los voltajes o la intensidad corriente de la resistencia, podemos calcular la potencia disipada como I cuadrado R o V por I o B al cuadrado partido igual la resistencia. Entonces tenemos todo en un circuito eléctrico. Tenemos las corrientes, la resistencia, los voltajes, la caída potencial de la fuente, etcétera, etcétera. Por eso esto hay que aprenderlo bien, porque después voy a tener que aplicar la regla de Kramer para poder determinar las corrientes en un circuito. ¿Qué le parece? Y aplicar las leyes de Kirchhoff. Ya. ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¡Aló! Pucha, estos cabros se me están viendo algún partido, deben estar durmiendo estos cabros. No, profe, pero O deben estar viendo la Rosa de Guadalupe, deben estar No, profe. viendo. ¿No? Ya. No quiero estar hablando solo. No quiero estar hablando a una pantalla solo, pues cabros, me tienen que ayudar en esto. Si esto tenemos que sacarlo adelante entre todos, yo le aporto el 50 y el otro 50 de parte de ustedes. Mira, empezamos como 30 y tantos, ya van 29, ¿viste? Algunos se aburren, pues, pero esto es parte del sistema, ¿o qué vamos a hacer? Ya. ¿Qué más dicen acá? Ese vector que obtuvimos, que la cruz B, hay que expresarlo como vector unitario. ¿Y cómo se expresa un vector unitario ahí? A cruz B con un sombrerito chino. ¿Y cómo es el vector A cruz B? Es el vector partido por la magnitud o módulo de él. ¿Cuánto vale el vector? Ahí está.
3,01 tanto, y le calculamos la magnitud o módulo de lo que está abajo. ¿Y por qué hay un más menos, oye? Si yo hago A cruz B, me genera este vector, ¿o no? Ya, si yo hago la cruz B, ah, no. Ya. A ver, aquí alguien está llorando. A ver qué necesita. Presente, presente. No entiendo. Después al último me indican la... Bueno, pero aquí no. Ya. Ahí tenemos el positivo. Este vector es el positivo y este vector es el negativo. Ahí están los dos vectores. Entonces, este vector que yo cuando hago A cruz B me genera ese vector y cumple la condición de que es perpendicular al plano. Pero si yo entrego esa solución, estoy entregando una solución parcializada y por lo tanto, también si yo hago B cruz A, me va a generar este vector que apunta hacia abajo. Son del mismo tamaño, mismo módulo, igual dirección, pero diferente sentido. Entonces, esto también lo cumple. Por eso, que aquí a este vector, yo le puse el más menos. Porque el más son las mismas componentes, el menos te cambia todas las componentes, será negativa, negativa y negativa. Y será el vector que apunte para abajo. Por eso que tengo que colocarle el más menos. ¿Está claro por qué uno debe colocarle el más menos? Sí, profe. Listo. Ya. Entonces coloco el vector, ahí el más menos lo coloqué adelante, después lo vamos a considerar. Entonces ahí tenemos el vector resultante, que fue A cruz B, que fue ese vector. Que fue ese vector, el A cruz B resultante de trabajar la determinante.
y eso lo debo dividir por la magnitud o módulo del vector. Entonces, ¿cuánto les da la magnitud o módulo de ese vector? ¿no? 77,75. Ya, entonces ahí está el más menos, entonces yo podría decir, ah, ya es el vector unitario. ¿Qué característica tienen los vectores unitarios? Magnitud o módulo 1. Entonces, no estoy por ningún lado, entonces lo que voy a hacer, voy a separar este número, el i, lo voy a dividir por 77, algo, ahí está, ¿eh? Luego este número lo voy a dividir por ese número que está ahí. Y luego 69,018 lo voy a dividir por este otro número que está acá. De ahí se me olvidó colocar el más menos. Ahí estamos. Entonces divídame por favor 3,01. Divídalo por 77,75. Otra persona, por favor, divídame 35,51 partido por 77,7. Y otra persona, si puede hacerlo, por favor, divida 69,108 partido por 77,75. El primero da 0,038. Listo. El segundo da 0,45. Listo. 6. Y Y el último 0,88. Ya. O sea, lo mismo que salió. Ya, ok. Entonces alguien, un astutín me podría decir, ah, estamos listos, profe. Si yo sumo y resto esto, me da aproximadamente 1. No puede hacer eso porque estas son manzanas y estas son jotas, son peras y estos son limones. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aparte? En un papelito, le calculo la magnitud de un módulo a eso. ¿Y cómo hago esto? Esto que está aquí. Voy a anotarlo y voy a cambiarle el nombre. Ahí. ¿Cuánto es? $0,99. Ahí estamos, 0,998 y eso es aproximadamente igual a 1, ¿no? ¿Qué característica tienen los vectores unitarios? La magnitud o módulo vale 1. 1. Entonces, eso que nos está diciendo, eso nos está diciendo que todo el trabajo que hicimos, ¿cierto? Me devuelvo, eso está correcto, 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 y todo lo que está correcto. Porque logramos determinar que la magnitud o módulo de ese vector era aproximadamente 1. ¿Por qué no te da 1? O puede que te dé 1,00004 por el número de decimales que hemos cortado. Entonces también hemos visto, ¿cierto?, cómo yo me construyo, cómo yo compruebo con vector unitario. Es el vector partido por la magnitud o módulo de él. Ya. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas, consultas? No, profe, ninguna. Listo. Después nos Ninguna, dicen, ninguna. determine el área del paralelogramo y triángulo formado por los vectores A y B. Y aquí viene la interpretación geométrica del producto cruz. Eso yo no lo he visto todavía, lo dejé ahí en status quo. Llegué hasta aquí. Hasta ahí llegué. Y ahí están las aplicaciones, ¿ves? Cuando tú tienes dos vectores y te piden hallar, ¿o cierto?, el A cruz B, y a ese A cruz B tú le calculas la magnitud o módulo, en el fondo, ¿qué estás calculando? El área del paralelogramo que sostiene los dos vectores. Toda esa área, geométricamente hablando. Esto será el vector A con sus componentes, eso será el vector B. Y eso te construye un paralelogramo. Y si tú haces
el producto cruz A cruz B y le calculas la magnitud o módulo, estás calculando el área del paralelogramo. Y eso fue lo que hicimos en forma implícita, pues no nos dimos cuenta. Y aquí está, ¿ves? Ahí estaba la cruz B, y después de la cruz B le calculamos la magnitud o módulo. Y ese número que está ahí, 77,75, ¿qué representa? La magnitud o módulo de la cruz B, y eso corresponde al área del paralelogramo. Y lo expresas en UL al cuadrado. ¿Qué significa UL? Unidad de longitud al cuadrado. Ahora, si ese resultado tú lo divides en 2, un medio de la base por la altura, 77,75 UL cuadrado dividido en 2, es un valor de 38,86 UL al cuadrado. ¿Y qué es lo que estás calculando? El área del triángulo. ¿Qué triángulo? Ese triángulo que está ahí, que sostiene los dos vectores. Entonces, en forma implícita, también lo teníamos casi listo. Había que dividir la magnitud de un módulo. Ahí está, la magnitud, la mitad de la magnitud del módulo formado por los dos vectores. Entonces, en forma implícita, nosotros calculamos la magnitud de un módulo del A cruz B, y eso en términos geométricos resulta ser el área del paralelogramo. Si ese resultado yo lo divido en 2, es el área del triángulo que sostiene los dos vectores. Entonces aprovechamos de explicar eso también. ¿Preguntas, duda, consulta? No, profe, de momento no. Ahí está entonces ese resultado. Vamos a guardar esto. Eso también. Eso fue simplemente un esquema, no guardar. Ahí estamos. Déjenme ver dónde quedó eso. Entonces esto yo lo mando para allá. Enviar a mi documento, y esto también enviar a mis documentos. Si no hago esto, después se me olvida, chicos. Así que paciencia, por favor, porque esto va en beneficio de ustedes, que yo les suba el material como corresponde. ¿Viste? Entonces aquí, esta es la clase. Eso fue 28. Introducción. Déjame ver si es esto. No. Fue esto que estaba aquí. Ahí está la señal. No, eso tampoco, eso es lo que hace otro. Ya, entonces ahí tengo eso, y voy a ir a buscar lo otro al tiro, si no después se me olvida. Esta es. Ustedes son el paralelo 302, ¿no? Y era Profe, 28 al 04. Entonces borramos eso ahí. Ahí. Y eso le ponemos, lo abrimos y lo grabamos como. Estos son 302. Y ahí estamos a 28. Y esto, no, 28. Ahí. Y esto lo guardo como.
Hay que ser paciente porque esto demora un poquito. Si no, después me voy a olvidar y no les voy a subir el material. Entonces, por eso trato de hacerlo ahora. Paralelo 302. Perfecto. Esto. ¿Pero cómo? Ya. Yeah. 302, y ya estamos a 28. Ahí. Y esto lo grabo como 28, se lo guardo a 202 y se lo guardo como PDF. Ahí está. Con esto terminamos lo que es la materia respecto de vectores, ¿eh? Y vamos a ir ahora a ver lo que ya es como tal el curso y vamos a comenzar con la ley de Coulomb y las interacciones. Profe, ¿cuándo es el certamen de esto? Como el 15 del próximo mes. Están las fechas. Están las fechas dadas. Revise la programación. Ah, ya. Y ahora sí va. 25, creo. ¿Cuándo? Creo que el 25, hermano, estoy seguro, sí. Sí, es como esa semana, la del 25, había dicho. Sí, por ahí está la cosa. ¿Dónde queda esa cuestión? Puta. Ay, ay. Ya, eso está ahí, estamos bien, trabajo con la cuestión, listo. Ya. Aquí, igual que los capítulos anteriores, usted sabe que yo comienzo una lectura, comienzo a definir cosas relacionadas con la materia, el aspecto histórico de las cosas, no tenemos que perdernos de vista, las cosas no surgen por sí solas, sino que hay gente que trabajó por nosotros, que se quemaron las pestañas, y nosotros somos generaciones usuarias de mucha de la información que hoy día está. Obviamente hay cosas nuevas, pero en base y fundamento hay. Y lo fundamental es el electromagnetismo. Electro y magnetismo. Es la comunión entre ambas, la electricidad y el campo magnético-magnetismo. Entonces Hilbert, en 1540-1603, descubre que la electrificación era un fenómeno de carácter natural. Ya los chinos, ¿cierto? Y otros, digamos, razas ya trabajaban en la situación en magnesia menor, ¿cierto? Habían trozos de magnetita que tenían la capacidad, ¿cierto?, de atraer ciertos cuerpos. Entonces, lo que hicieron los chinos fue tallar una piedra en forma de una flecha, y esa flecha la colocaban en un recipiente con agua, flotando a ras del agua y amarrada a un cordelito. Entonces, esa flecha, igual que una brújula, que alguien me comentó por ahí, esa brújula, ¿cierto?, seguía la línea de campo magnético terrestre que era de la Tierra. Y con eso pudieron abrir las primeras rutas de navegación. Se cree que los chinos, ¿cierto?, llegaron
llegaron a Europa, llegaron a África y abrieron varias cosas, y ellos podrían haber dominado el mundo con los barcos que tenían, etcétera, etcétera. La flota que ellos poseían era equivalente a la que tenían los franceses, los españoles, los portugueses, los ingleses, que dominaban, ¿no es cierto?, la ruta en ese momento con barcos, abriendo nuevas rutas, ¿cierto?, y a través del comercio, pero ellos por alguna razón se abrieron, salieron a explorar el mundo, pero recibieron la orden de su no rey, ¿cuánto se le llama? De su emperador, y les pidió, ¿cierto?, a su general, que era su brazo derecho, se conocían desde niño, que era un eunuco, y le pide, ¿cierto?, volver con sus barcos a Japón, a China. Llegan a China y queman todos los barcos, los queman, eran barcos enormes, y se encierran detrás del muro, porque en esos momentos estaban siendo atacados por el norte por los hunos, entonces ellos prefirieron salvaguardar, ¿cierto?, sus fronteras y encerrarse detrás del muro. La razón por qué se devolvieron no se sabe. Es cosa que usted vea Discovery Channel, por ahí hay un programa que lo explica, etcétera, etcétera. En 1729, Stephen Gray demuestra que la electricidad tiene existencia por sí misma y no es una propiedad impuesta al cuerpo por rozamiento, que es uno de los procesos, ¿cierto?, por el cual uno puede cargar un cuerpo. Franklin, 1706-1790, ya predice, ¿cierto?, la existencia de cargas positivas y cargas negativas. Coulomb encuentra la ley que expresa la fuerza que aparece entre cargas eléctricas, es decir, él determina un modelo matemático entre estas fuerzas de interacción. En 1820, Oerster encuentra una relación entre la electricidad y el magnetismo, y ahí aparece la palabra compuesta electromagnetismo. ¿En qué consistía esto? Lo puedes hacer en tu casa. Si tú tienes una batería de automóvil, tienes el polo positivo negativo, buscas un gran alambre de cobre, ¿cierto?, y lo colocas en una mesa, haces un orificio en una mesa, lo haces pasar por una, y alrededor del alambre, sobre la mesa, tú colocas brújulas, algunas brújulas en las cercanías del alambre, sin tocar el alambre, obviamente. ¿Qué va a pasar con esas brújulas? Obviamente esas brújulas se van a orientar en la dirección de la línea de campo magnético terrestre que pase por esa zona donde tú haces tu experimento. Si tú cierras el circuito eléctrico, ¿cierto?, y pones el borne negativo positivo del alambre, va a circular una corriente por el alambre. Y al circular una corriente por el alambre, ¿cierto?, las brújulas cambian de orientación y forman círculos concéntricos, dependiendo del sentido de la corriente. Si va al positivo o negativo, va en un sentido, se giran giran haciendo un círculo que puede ser en sentido reloj o antirreloj. Si tú cambias la polaridad de los góstones de la batería, pones el positivo en negativo, viceversa, ahora la corriente cambia de sentido y las brújulas se van a orientar a 180 grados respecto de su posición original. Entonces ahí aparece la palabra compuesta electromagnetismo, y eso fue en 1820 que descubre esa situación. Faraday, un joven muy pobre de Inglaterra, ¿cierto?, él introduce el concepto de campo eléctrico. Este joven, ¿no es cierto?, sus padres la pasó muy mal, igual que hay algún paralelo, por ejemplo, con Einstein. Su padre fallece y su madre, ¿cierto?, bueno, le consiguen trabajo muy pequeño para que barriera unos laboratorios científicos que habían cerca de su casa, entonces él entra a hacer aseo. Y era pequeño, su padre fallece, y este joven lo dejan ahí, a cargo, lo dejan en el laboratorio, ¿cierto?, las cercanías de él, y su madre se casa con otro señor que pasa a ser su padrastro, y lo dejan solo, era el primogénito, y se van a Londres, y lo dejan abandonado. No abandonado, pero sí lo dejan ahí solo, y él empieza en las tardes, ¿cierto?, después del aseo, comienza a hacer algunos trucos, algunos experimentos, y finalmente él llega a ser reconocido, ¿cierto?, a nivel mundial, y llega a ser el presidente de la Real Society, ¿cierto?, sin tener ningún estudio, sin ir a la universidad, ninguna cosa, qué sé yo, pero la pasa mal en su niñez. Estaba solo. Isaac Newton también fue lo mismo. Albert Einstein también lo mismo, los dejan solos, se van a otros lados, ¿cierto? Y por eso son gente introvertida, ¿cierto? Con algunos problemas de carentes de amor, ¿cierto? De afectividad.
Entonces eso lo demuestran en algún momento su forma retraída para poder enfrentar a las personas, una serie de cosas. Tienen sus trancas la gente. Todos nosotros tenemos nuestras trancas. Pero esta gente la pasó mal, pero logró superar y fueron reconocidas a nivel mundial. Y Maxwell dice, toma todas estas leyes, ¿cierto?, desde el punto de vista ya con matemática elevada, y establece las leyes, ¿cierto?, que son las leyes de Maxwell. Esa es un poco la historia de cómo se ha ido desarrollando esta cuestión. Vamos a lo nuestro, lo que nos compete, pero nunca hay que perder de vista, ¿cierto?, que hay gente que ha trabajado por nosotros. La carga eléctrica Q mayúscula, esa va a ser nuestra nomenclatura. Q es una propiedad fundamental, característica de muchas partículas elementales que forman la materia. Acá lo que tiene usted es una fotografía o una visión clásica de lo que es un átomo, en este caso el átomo de carbón, que está constituido por un núcleo central muy denso, que está constituido por partículas positivas, que son los protones, y elementos o cargas, que son los neutrones. Y orbitando a través de él, ¿cierto?, en diferentes órbitas C, D, F, ¿cierto?, que son los orbitales, están los electrones orbitando, que son las cargas negativas. Y los electrones de las últimas capas son las que se intercambian. Y de acuerdo a la ley de conservación de la carga, si este átomo de carbón, al aliarse, al formar un compuesto con otro, le cede 2 electrones, el otro capta 2 electrones. Entonces la carga no se crea ni se... No es que la carga, ¿cierto?, permanece constante. Igual que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces es una visión clásica. La visión desde el punto de la física moderna, usted ve una cosa muy densa en el interior y usted tiene la probabilidad de encontrar un electrón, ¿cierto?, orbitando en alguno de los niveles en cuestión. Aquí hay algunos hitos de acuerdo a la conservación de la carga. Todo cuerpo cuyo número de electrones sea distinto al de protones tiene carga eléctrica. Entonces, siempre es en función del número de electrones. Si tiene más electrones que protones, la carga es negativa. Si tiene menos electrones, la carga es positiva. Entonces hay cuerpos eléctricamente negativos o cuerpos o átomos, ¿cierto?, con carga positiva o negativa, entonces tienen una deficiencia o un superávit de electrones. Siempre es en función de los electrones. Y cuando un cuerpo que se electriza por otro, la cantidad de electricidad que recibe uno es igual a la que cede el otro. Y de acuerdo a la ley de conservación de la carga, una de las piedras angulares de la física, al igual es cierto que la cantidad de movimiento lineal. En el sistema internacional, ¿no es cierto?, la carga eléctrica, la unidad de carga eléctrica es el coulomb, CP, y que se define como la cantidad de carga que fluye por un punto de un conductor en un segundo cuando la corriente es de 1 ampere. Entonces la intensidad de corriente es carga partido por tiempo. O sea que la carga, ¿cierto?, usted está dividiendo, pasa multiplicando, te queda la corriente de 1 ampere en un segundo. Y eso es un coulomb. Y los submúltiplos del coulomb, un NSP es un nanocoulomb 10 elevado a la menos 9, una micra 10 elevado a la menos 6, un mili 10 elevado a la menos 3 coulomb. Sáquele una foto a esto o anótelo en su cuaderno porque esto lo vamos a usar en forma recurrente. Ahí tiene un electrón, un protón, un neutrón, tiene las masas asociadas a cada uno de ellos y las cargas. El electrón tiene una masa de 9,1 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos, es decir, tiene 30 ceros antes del 9, o sea, es una cuestión prácticamente muy pequeña, el hombre se ha encargado de poder registrar esos valores. El protón 1,67 por 10 elevado a la menos 27 kilogramos, el neutrón 1,67 por 10 elevado a la menos 27 kilogramos. Y las cargas son negativa, positiva o neutra, 0. Menos 1,67 por 10 elevado a la menos 19. Anotó eso, le sacó una foto porque eso lo vamos a ocupar en forma recurrente, entonces los ejercicios yo lo voy a preguntar durante todo el semestre. Entonces usted tiene que estar, cuando yo le pida así, como le pida ayuda con la calculadora, usted me va a tener que ayudar con esos valores porque no me los sé de memoria. Entonces, dígame la carga y la masa de un protón, por favor. Profe, esta es. ¿Le sacó los valores? Sí, profe. Ya. Aquí lo termina esto. Disculpe que le pregunte. A las 25. ¿Ah? A las 4. A las 4:25. Ah, 4.25. Ah, nos queda. 4.25, profesor. Dígame. Ya.
Nos queda todavía Mbappé. un tiempecito. Ya. La carga o la naturaleza le presenta al hombre ciertas cosas y el hombre trata de hacer el experimento, investiga y obtiene resoluciones. Por ejemplo, la conservación de la carga. En cualquier proceso físico, la carga total de un sistema aislado se conserva, es decir, la suma algebraica de las cargas positivas y negativas presente en cierto instante no varía. También la carga está cuantizada, es decir, se presenta como paquetes discretos. ¿Qué significa eso? Que cualquier carga eléctrica que tengamos en nuestras manos o que veamos, siempre se presenta como un múltiplo entero de la carga fundamental, que es la del electrón. Es decir, cualquier carga es igual a n por e. ¿Qué es lo que es n? Es un número entero. Usted conoce los números enteros, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y en la carga fundamental del electrón, 1,6 por 10 a la hora menos 19 coulombs. Es decir, está cuantizada, donde n es un número entero. Q es igual a n por e. ¿Ya? Así que si usted ve un coulomb por ahí en la calle, un coulomb de carga, a eso me refiero, no sea mal pensado, y usted abre ese coulomb, toma un cuchillo, lo abre, en el interior que va a encontrar n veces la carga de un electrón. Pueden ser 50 electrones, 51 electrones o 49 electrones, pero no es 50,04 electrones, ni es 49,9998, ni es 52, algo. Siempre es un número entero. La carga fundamental, es decir, está cuantizada. ¿Y eso quién lo predice? La naturaleza. Pues. El hombre ha llegado a investigar y ha llegado a determinar que la carga está cuantizada. ¿Qué clases de carga hay? Está la carga eléctrica neutra, es decir, aquí tiene una varilla de vidrio, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cargas positivas y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cargas negativas. Entonces, un representante de eso puede ser un trozo de madera, un trozo de goma, un trozo de plumavit. Eléctricamente neutro, está constituido de cargas positivas y cargas negativas, pero estas son iguales. Es decir, el cuerpo está eléctricamente neutro, igual que eso que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 negativas. Es un cuerpo neutro, eléctricamente neutro. Hay una carga que es positiva o vítrea, un cuerpo queda cargado positivamente cuando pierde electrones, es decir, queda cargado con más protones. En la práctica es la que aparece en una barra de vidrio al ser frotada con la seda. Entonces aquí cuando yo froto esto con esto, hay uno que pierde electrones y el otro que capta, y si pierde electrones queda más cargado positivamente. ¿Cómo yo puedo electrizar un cuerpo? Mediante algunos procesos. Procesos de flotación, de contacto, inducción o influencia, y yo agregaría también el piezoeléctrico. Todos los átomos y por consiguiente todos los cuerpos de estado natural tienen igual cantidad de electrones que de protones. Para cargarlo eléctricamente va a alterarle cualquiera de ellos. Entonces por frotamiento es lo que uno hace normalmente. Uno frota siempre una varilla con un paño que puede ser de seda, ¿ya? Y están eléctricamente neutros, ambos se cargan, uno con carga positiva y el otro con carga negativa. Si frotas una barra de vidrio con un paño de seda, entonces hay un traspaso de electrones del vidrio a la seda y así sucesivamente. Y ahí tiene otros procesos, ¿ves? Procesos de flotación. Eso lo ha hecho alguna vez, ¿o no? Incluso uno estando en la mesa, si tiene un trozo, un lápiz, y hay miguitas de pan, ¿no es cierto? Entonces usted frota eso contra y atrae cuerpos. Uno queda cargado positiva y negativamente. Ahora, para el globo le puede funcionar, pero hoy día, como es un día de calor, la temperatura ambiental, ¿no es cierto? Los cuerpos están más secos, así que el ambiente facilita ese proceso. Pero ese globo tiene que ser un globo de paquete, ¿cierto? Sacarlo, porque si un globo que ha sido usado con la grasa de sus manos, no va a producir tanto el proceso. Entonces, si usted quiere celebrar el cumpleaños a su hijo, a su hermano chico, a su nieto, a quien quiera, ¿cierto? Saca unos globitos, los inflas y los frota. Y los pega en la pared o los pega en el techo. Y ahí quedan pegaditos. El otro es electrización por contacto. Ahí está, ¿eh? Pum. Entonces hay un traspaso de partículas de uno al otro.
Entonces uno quedará cargado positivamente y negativamente. Se puede cargar un cuerpo con solo tocarlo con otro previamente cargado. En este caso ambos quedan con el mismo tipo de carga, es decir, si toco un cuerpo neutro, un neutro con una carga positiva, el primero también queda con carga positiva. La electrización de contacto se exalta, ¿cierto? Como intensificando este por frotamiento y es tanto más evidente cuanto más aislante es uno de los materiales. ¿Hay alguien que está aquí y necesita algo? Periquito, pim, pim. Y ahí está entonces el proceso. Esto es un electroscopio que normalmente a veces en los colegios uno lo manda a construir o lo hace con los alumnos. Y aquí también está el proceso de electrización por inducción, eso lo podrán ver ustedes, leer un poquito. Y hay dos conceptos que tienen que tener claro, ¿cierto? El concepto de inducción y polarización. La inducción es una acción a distancia y la polarización, ¿no es cierto?, es una separación de las cargas. Y aquí está el proceso, lo pueden ver, ¿no es cierto? Léalo con detalles. Y el otro el sistema piezoeléctrico. Cuando usted va a un supermercado, a una clínica, ¿cierto? Usted pisa una alfombra antes de entrar al lugar y tiene unas puertas corredero, ¿no? Entonces usted pisa, eh, genera, ¿cierto?, una cierta presión sobre un sensor y eso responde eléctricamente, ¿cierto? Y las puertas se abren. Una vez que usted deja de generar esa fuerza sobre la alfombra, le da un cierto tiempo y las puertas se vuelven a cerrar en forma automática. Entonces cada vez que la gente entra o sale, se produce una apertura o cierre de las puertas o de las puertas en total. ¿Qué tipo de conductores hay? Hay conductores, aisladores o semiconductores. Los tipos de materiales son dentro de los conductores está el cobre, la plata, el aluminio. Dentro de los aislantes está el plástico, el caucho, la madera y los semiconductores, el silicio, el germanio. En el caso de los conductores, que son los que nos permiten, ¿no es cierto?, la conducción, no de la luz, de la energía eléctrica, son los que llevan la electricidad y la dejan pasar por ellos. Los átomos de las sustancias conductores poseen electrones externos que débilmente ligados al núcleo en un estado de semilibertad que le otorga una gran movilidad, es el caso de los metales. Dentro de los buenos conductores de la electricidad o de la energía eléctrica, ¿cierto?, está en primer lugar el oro, la plata, ¿cierto?, el cobre y el aluminio. Para las torres de alta tensión se está utilizando en este momento, ¿cierto?, el tendido eléctrico, alambres de aluminio, que son tensados entre las puntas de dos cerros, se estiran mediante unas máquinas especiales, pero estos tienden a formar una guatita, ¿no? Y esa guatita se debe, ¿por qué la forman? Porque el alambre tiene una densidad lineal de masa. Si usted quiere saber la densidad lineal de un cable, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Toma el cable, lo corta desde un metro de largo, lo coloca en una balanza, lo masa y le toma el largo y divide la masa por la longitud y tiene la densidad lineal del aluminio, del cobre, la plata. Si usáramos, ¿no es cierto?, alambres de cobre, no habría, de oro, no habría luz en Chile. Se roban el cobre y también el aluminio o la plata. Y ahora que está a $4 y algo, imagínese usted vos. Fíjese usted que el presupuesto, para que vean que hay dinero en este país, pero no lo quieren soltar, voy a hacer un comentario. No es un comentario político, es un comentario real, ¿o cierto?, de uno de ver las noticias, pero usted tiene que estar atento porque usted es una persona que está aprendiendo, se está culturizando. El presupuesto de la nación, ¿no es cierto?, se hace en función de la entrada a las arcas fiscales. Y se supone que cuando se hizo como a $2 y algo el precio de la libra de cobre, y ahora está sobre $4 la libra. Es decir, está entrando mucho dinero a las arcas fiscales. Por lo tanto, está la posibilidad de endeudarse y darle, ¿cierto?, una renta a todas las personas de carácter universal.
En este país hay dinero y se pueden hacer los esfuerzos. Tómelo o déjelo, pero esa es la realidad. Es cosa de pensar un poquito. Por eso usted me está Plata. escuchando. Por eso usted me está escuchando, amigo, y no está viendo un partido de fútbol o está jugando con los cabros. ¿Me entiende? Hay que fichar a Mbappé con toda esa plata. Ya, los aislantes no dejan pasar la electricidad, la aislan, un trozo de madera, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿nosotros somos conductores o aislantes? Doctores, ¿Ah? Conductores. Somos conductores de la electricidad, pues Sí. estamos constituidos de hidrógeno y oxígeno. Agua. El mayor, el órgano más pesado que tenemos es la piel. Si a usted lo desollan, le sacan toda la piel y lo colocan en una balanza, es el órgano más pesado porque está constituido de agua, porque lo que hace la piel, lo cierto, es mantener la relación con el medio exterior para las fugas para mantener una temperatura estable, fugas de calor o incorporación de calor hacia nuestro cuerpo. Tenemos fierro, tenemos calcio, potasio, una serie de cosas. Entonces, usted tiene que ser habilidoso, ¿cierto? Y yo le digo a mi alumno de construcción, si usted va a ser un instalador autorizado, tiene que ser honesto con la pega que va a hacer, primero que nada. Yo le digo a mi alumno, a usted también se lo digo, sea honesto, pero cobre lo justo, gane su porcentaje como corresponda, y sea honesto con la pega, y dígale, mire, esta casa, ¿cierto?, está débil porque se le pasa cortando la luz, porque la exigencia que se le está haciendo al sistema, ¿cierto?, supera, ¿no es cierto?, la energía a la cual está habilitada. Entonces hay que hacer una nueva instalación eléctrica. Entonces tiene que ponerle un fusible de alta y de baja, un fusible de temperatura. Le puede colocar, ¿no es cierto?, también se me olvidó esta cosa. Un sensor de alta y de baja. ¿Cuál es el otro? Un diferencial, que lo que hace un diferencial que vale entre 15.000, 20.000 pesos, deben estar más o menos, desenergiza el sistema en 30 milisegundos, 30 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, si usted le dice, mire, si usted está trabajando en el computador, en teletrabajo, su señora está en la cocina, y su hijo, ¿cierto?, trata de imitar la conducta de un humano para encender el televisor, entonces le mete un fierrito, un destornillador en el positivo, lo más probable, si no tiene ese diferencial, ¿no es cierto?, la persona muere electrocutada. Pero si tiene el diferencial, le va a llegar un pequeño cosquilleo, una descarga muy simple, y usted le logra salvar la vida en 30 milisegundos. Desenergiza el sistema, porque el sistema detecta una fuga a tierra. Si usted lo hace con la mano izquierda, pasa por el músculo del corazón, alta probabilidad de morir electrocutado. Si lo hace por el otro lado, ¿cierto?, queda una marca y le puede reventar en el dedo gordo del pie, hacia tierra. Entonces, todas esas cosas usted se las tiene que explicar. Y cuando uno va a comprar una casa, tiene que revisarla, tener un instalador autorizado para revisar, ¿cierto?, si están las tierras, están los cables verdes, está el diferencial. Por ejemplo, aquí yo en mi departamento tengo dos sistemas, uno para la cocina y la logia. ¿Por qué? Porque en la cocina tienes una estufa, tienes un microondas, tienes un horno eléctrico, una cocina que puede ser eléctrica, en la logia está la lavadora, está la secadora de ropa, entonces ahí tengo un interruptor para 5 amperes, las patas son más grandes. Entonces, de repente se corta la luz acá o en estos otro lado. Entonces, todos esos pequeños detalles usted se los tiene que explicar a los clientes. Si va a cobrar, cobre en función de lo que aprendió, ningún problema. Pero usted explique al cliente y lo más probable es que el cliente lo va a convencer, y decir, este gallo sabe, sí, hágala pega, listo. Pero queda satisfecho y la gente lo va a volver a llamar. O si cuando subcontraten sus servicios también cobre lo que corresponda, bueno, sea muy carero, gane su porcentaje, su 20, su 30%, pero sea honesto con los clientes. Semiconductores pueden alterar las propiedades conductoras de la
de cierta facilidad con cierta conductividad. Y aquí aparecen los superconductores. ¿Cuál es el problema? Que hoy día existen alambres o situaciones, ¿cierto? Metales que son superconductores, sí, el problema está en la temperatura. Cuando alguien cree un alambre superconductor o un conductor y que funcione como tal a temperatura ambiente, definitivamente bajan los costos de producción del auto y aparece el auto eléctrico. Usted mira, sí, si hay auto eléctrico, hay autos híbridos, sí, valen 70 millones. Tú ponés la mesa 70 palos y te traes un auto de Estados Unidos, híbrido o eléctrico. Y tú lo enchufas y durante 20 minutos y te da una autonomía, ¿cierto? Cargas tus baterías, gastas como 200, 250 pesos en cargar esas baterías y te da una autonomía de 4 o 5 días con una velocidad entre 100 y 120 kilómetros por hora en un City Tour o un City Car. Entonces los superconductores lo que hacen, ¿no es cierto? Su estructura hacen que puedan fluir, ¿cierto? Sin disipar energía. Y aquí están las características de las cargas. ¿Estamos en la hora? ¡Aló! Sí, profe. Ya, pero díganme. Sí, pues. profe. Entonces, usted, el viernes que tenemos clase, usted me dice, profe, que vamos a las características de la carga para no estar dando el jugo y estar viendo lo anterior. Pues. ¿Está claro? Y aquí ya lo que viene ya es la ecuación, ¿me entiende? Clásica de lo que son la ley de Coulomb, ¿no es cierto? Las características, principios de superposición, y los tiramos con ejercicio. ¿Estamos claros, no? Entonces usted me dice, profe, características de la carga, por favor. Ahí quedamos. Sí, profe. ¿Listo? Me avisa, pues ya, anótelo Ya, por ahí. profe. Ya. Chao, profe. Listo, listo. Chao, chao. Chao, profe. Goodbye. Goodbye.